Bueno, muy buenas tardes. Y hoy estamos en este proyecto de historia y evolución de la ingeniería de sistemas en Colombia. Hoy estamos con Marlon Alexander Estupiñán Galindo. Marlon pues ya nos va a comentar quién es y cómo es todo su trasegar por la ingeniería de sistemas. Nos están acompañando eh, Manuel Dávila, mm, Kevin Garzón, Beatriz Caicedo. No sé, Manuel, si quieres presentarte tú ante Marlon. Tienes el micrófono cerrado. Sí, lo hemos hecho un poquito antes. Yo soy ingeniero de sistemas de los Andes, Marlon. Tengo una maestría en filosofía, que es un poco extraño. Mi orientación de estos 50 años va siempre alrededor del software, motivo por el cual tengo una gran identidad con Rafa, ¿no? Como decimos, a veces no rezamos, pero hacemos software. Y yo siempre he conservado ese aspecto del desarrollo del software. Fui decano de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, trabajé en los Andes en una época, fui empresario muchos años. En el 80 traje los primeros micros a Colombia, cuando era una rareza. Y bueno, una historia en la ingeniería, básicamente, más, ¿no? Y muy colega de Rafa en todos estos procesos y observador de lo que ustedes hacen en la maratón de programación. Gracias. Gracias, Manuel. Eh, También está Beatriz Caicedo. Beatriz, no sé si a Beatriz la conoces de las competencias de programación. En el usuario gestión de proyectos es Edgar Ruiz. ¿Ves? Entonces, Edgar Ruiz, también colega en esta aventura. Eh, Edgar, estamos ya por aquí con Marlon. Entonces, si quieres presentarte. Bueno, Marlon, mucho gusto. Mi nombre es Edgar Ruiz, yo pertenezco, soy profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y estoy vinculado con ASIS y con la red de decanos de ingeniería de sistemas. Y nuestro propósito actual es desarrollar estas entrevistas con los que hemos seleccionado, las personas de cada uno a postular. Entonces, bienvenido y muchas gracias. Ya continuaremos con la charla. Muchas gracias, Edgar. Un gusto saludarte. Beatriz, evidentemente sí se conocen de competencias. Beatriz, no sé si quieres. Sí, de acuerdo, claro que sí, que Marlon y su juventud, pues desde luego hoy mismo relaciono y digo son de nuestros maratonistas. Yo soy Beatriz Caicedo, Marlon, soy la directora ejecutiva de ASIS, que es la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines. Nos encanta que estés aquí, que nos puedas echar tu historia de vida a pesar de la juventud, pero nos encanta y como dicen todos, esto va por décadas y tú eres de esta última generación, entonces qué rico poderte escuchar y compartir esta entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Betty. Y también nos acompaña nuestro experto en conclusiones, como ha sido denominado por Manuel. Nuestro experto en conclusiones es Kevin. Alumno Kevin, de él. Buenas tardes, Marlon. ¿Cómo estás? Mi nombre Hola. es Kevin Gastón. Yo soy el webmaster de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. También soy estudiante de último semestre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y bueno, así como dice Rafa, siempre me ponen de conclusión. Me seleccionan. Sí, exacto. Pero estoy muy atento porque es muy chévere estar escuchando todos estos testimonios. Pues como estudiantes y después como profesionales es chévere escuchar también las historias de todos. Entonces, bienvenido y gracias por participar con nosotros. y bien, Marlon. Pues siempre te he dicho Marlon, pero nunca me he tomado la molestia de preguntar si te gusta que te digan Marlon o Alexander. Creo que Marlon es como te conocemos todos. Eh, Sí, sí, dale. mi hija más, nadie me llamó Alexander en la vida, nunca. Entonces, el Entonces que diga Marlon está Alexander, perfecto. quién sabe quién responda. Entonces, no, pues la idea, como ya te veníamos diciendo, es conocer un poquito de tu historia. Entonces, vamos a tener una gran presentación tuya durante todo este rato y quisiéramos empezar con que miraras para atrás, con que te ubiques
Bueno, ¿en qué año te gradúas? ¿En qué año empezaste a estudiar tu ingeniería de sistemas? El 2016. Bien, entonces vamos a ubicarnos antes del 2016. ¿Qué tan antes es decisión tuya? Reciente. Para que nos cuentes de dónde vienes, cómo es tu proceso para decidir estudiar ingeniería de sistemas, eh, mm, temas de si eso fue una influencia, por ejemplo, de colegio, de familia. Nos puedes hablar, por ejemplo, de tu familia. Muchas veces hemos encontrado que allí se han encontrado motivaciones, mm, etcétera. Entonces, por favor, ponnos en contexto de de lo que pasaba con ese niño que decide empezar a estudiar ingeniería de sistemas. Listo. Pues antes que nada, pues igual agradecer a todos que están pues aquí presentes y me invitaron a esto. Entonces, pues no sé, empecemos, diría yo que pues yo creo que todo empieza desde hace mucho, mucho tiempo, pero yo diría por ahí a los 8 o 10 años, en que pues en sí a mí no me interesó mucho las matemáticas de inicio. Yo era de hecho muy promedio en el colegio. O sea, en mi recuerdo, por ejemplo, lo que era de quinto para abajo, yo no resaltaba en lo que era matemáticas ni nada. De hecho, yo siempre era como pues ni malo ni bueno, normal. Pero pues digamos que hubo un tiempo en el que yo empecé digamos que así como niño, empecé a jugar muchos videojuegos, por decir así. Me compraron pues una consola, entonces yo me emocioné mucho con eso. Entonces yo me convertí como, me envicié mucho de esas cosas. Pero bueno, el tema es que eso llevó a una cosa muy específica, que es yo creo que lo que me hizo decidir mucho por este camino. No totalmente, pero fue lo que empezó. Y es que por ahí en décimo, no, noveno, yo pedí que me regalasen un portátil porque yo ya quería pues como tener algo mío para poder ya hacer tareas, que era mi excusa para jugar o hacer cualquier cosa. Entonces pues nada, yo para ese tiempo yo tuve mi computador y gracias a él fue que me empecé, digamos que a meter mucho en lo que es la tecnología, pero en eso no estaba implicando en nada que quisiese estudiar, nada de esto. Yo creo que lo que causó eso fueron dos cosas y es en noveno un profesor de matemáticas. Em, no recuerdo muy bien su nombre. Lastimosamente ya la memoria me está, Ujú. ya acá, ya estamos poquitos. Pero bueno, ese profesor yo creo que me cambió absolutamente todo porque él me enseñó que yo era bueno, o sea, no era malo. Lo que pasó es que yo no tuve como una buena orientación. Y en cambio él me mostraba de que yo entendía tan bien las cosas que ni siquiera tenía que explicarlas, yo ya las entendía, solo que yo no, pues por decir, yo no lo creía. Entonces en ese tiempo ese profesor, pues me hizo como cogerle mucho cariño a las matemáticas en específico. Entonces yo me cogí, acá mi padre es como, bueno, si quiere un poquito, un anexo. Mi padre es solo pues el man, perdón, mi vocabulario. Mi padre tiene él solo llegó al bachillerato, pero él siempre ha sido muy, muy estudioso. Él tiene un reguero de libros, de filosofía, matemática, biología. Él sabe mucho. De hecho, según me cuentan, él hasta que participó en un concurso de poesía acá en Bogotá y lo ganó y todo. Entonces, él siempre ha sido muy letrado y yo, pues, em, digamos que le robo las cosas que él tiene de su biblioteca. Entonces, cuando ese profesor me empieza a, digamos que inculcar esas matemáticas, yo voy y le robo a mi padre un libro viejo de álgebra que no es como, o sea, no era el mismo que siempre usaban el de Baldor, sino era otro libro de álgebra, que me pareció más interesante porque era como más didáctico. Pero bueno, gracias a ese libro yo me lo comí, pero me lo devoré, literalmente, y yo llegué a noveno, mitades de noveno, yo ya era un ducho de matemáticas en el colegio, tanto que el profesor ya no me da clases, él mismo me decía, Marlon, usted no se ponga a hacer eso, sino usted siga leyendo lo que está haciendo y yo sigo dando la clase acá. Y hasta hubo una vez que me pareció muy interesante, y eso ya fue en décimo, que el profesor no pudo venir y me llamó, me dijo, Marlon, porfa, usted explique este tema, que era pues un tema de trigonometría muy simplecito, pero pues para ese tiempo yo ya estaba como dando ciertas tutorías a los estudiantes y pues todos los compañeritos ya me tenían como cierto como confianza como para que les ayuden esas cosas.
Entonces yo creo que a partir de ese tema, como que esos incentivos de como de darme esa confianza, como de decirme que usted es bueno, que esto es esto, que enseñe si quiere, que tiene esa capacidad, fue lo que me hizo dar como ese impulso a tomar un camino más a la ingeniería que a otra cosa tipo humanidades. Pero pues no fue como que se me dice mal eso. De hecho, mi plan original era ser médico, pero pues lo hacía porque todos decían, no, usted tiene una letra muy fea, usted debería ser médico. Y yo, bueno, eso es cierto. Pero no, pero ese profesor fue el que me marcó todo y fue el que hizo que me encantase por ese lado. Y luego está el otro que fue ya como mi autonomía al usar un computador. Yo me puse a investigar muchas cosas. Apenas me enteré que existían tutoriales en YouTube, yo hacía un reguero de cosas. Y desde el colegio fue que por ahí ya todo 10º y 11 fue como ya donde me empecé ya a meter en lo que era sistemas. Yo ya dije, no, me está empezando como a interesar este tema, quiero ver, por ejemplo, yo quiero hacer juegos, ese era mi plan. ¿Cómo se hace? Entonces empecé a averiguar que había algo llamado programación. Yo no sabía, no tenía ni idea siquiera qué era la palabra programación. Me puse a averiguar tutoriales, cosas así, y me puse a aprender Pascal en 10º. No sé, yo en ese tiempo no sabía ni cuál era el lenguaje que se manejaba ni nada, pero yo empecé a aprender Pascal y me hice una calculadora en Pascal y yo estaba feliz con eso. Yo se lo mostré a mi padre, todo, mire, y mi padre todo orgulloso diciendo a la familia, Marlon hizo una calculadora. Él mismo la hizo y yo todo orgulloso. Pero pues, y en Pascal, eso es lo que me sorprende porque yo ahora veo Pascal y digo, "Oiga, eso, o sea, me sorprende haber llegado yo solo a ese tema. Luego ya indagué más y dije, no, ya quiero aprender algo, un lenguaje de más alto nivel. Me puse a aprender C. Y yo casi que le hago una berrieta a mi padre para que me compre un libro de programación, de programación de C y C++, que creo que lo tengo ahí. Y, y yo desde ahí yo ya estaba como ya metiéndome más a la programación. Ya yo estaba ahí, yo solito investigando 10º y 11, porque pues ahí es el otro tema que pues quería como comentar y es pues que en lo que es mi colegio, o sea, yo vivo en Osbe y pues en ese tiempo yo creo que aún ahorita, no estoy muy seguro, pues la clase de sistemas pues en sí era muy, muy básica en cuestión de que explicaban solo temas de periféricos como que es teclado, que es mouse, que es la CPU, de qué está hecho, y ofimática. O sea, básicamente aprendan a usar Word, aprendan a usar Excel, PowerPoint, y yo, bueno, pero pues nada, yo en ese tiempo yo estaba tan obsesionado con ese tema porque me empezó como, o sea, desde que me dieron esos incentivos, yo me volví loco con eso. Tanto que me puse a preguntar a mis profesores del colegio pero pues lo mismo, ellos no están muy informados. De hecho, recuerdo muy bien que la profesora, cuando yo estaba en 11, creo que lo que más ella sabía era Visual Basic. Y yo le pedí que igual que me enseñase y todo eso. Pero nada, entonces yo creo que, o sea, desde el colegio, digamos que mi trabajo todo empezó aprendiendo por mí mismo, pues porque, pues, lastimosamente en el tema del colegio no estuvo esas clases en específico, pero lo que sí hubo fue como incentivos de profesores y pues mis padres que me empujan a hacer pues lo que yo quiero hacer. Y pues yo creo que desde 10º, mitad de 10º, 11, yo ya estoy seguro, no, quiero estudiar algo que tenga literal lo que yo dije, yo quiero programar, no sé qué profesiones haya, pero yo quiero programar. Y pues la única era como ingeniería de software, pero en ese tiempo, como en ese 11 tipo 2015, no era como, habían como dos programas de programación de ingeniería de software, como en universidades, no recuerdo bien el nombre, pero la mayoría era ingeniería de sistema. Entonces yo dije, pues es esa. Y listo. Entonces yo creo que ahí es donde me decido, ya quiero estudiar ingeniería de sistemas. Eh, el micrófono. Sí, el micrófono, eso es, uno siempre se le... En qué Sí, fecha estabas? En ese momento, ¿en qué fecha estabas? 2015. Igual, iba, me te gradué iba a del preguntar colegio, lo mismo. 15. Iba a preguntar lo mismo cuando estás saliendo del colegio, es 2015, Ujú, y entonces haciendo cuentas, más o menos desde 2013, ya tienes perfectamente claro qué quieres hacer. Y es ujú. curioso, ¿cuántos años tienes en 2013? 12, 12, 12 o 14, Entonces, pero me confundo. tú No, eres 2012 generación tengo 2000. 14. Yo soy 99, entonces yo siempre resto como uno. Sí, no, Ok, no, le sumo uno, no, tenía 14. tienes, eres 99. Listo, entonces, un niño de 13 años ya ha decidido a qué quiere dedicar el resto de su vida.
Ese es el impacto que eh, me parece, pues no sé, asombroso que a los 13 años tengas esa decisión tomada. Uno, la causa, además, esa, fíjense la influencia paterna tan importante, porque tú lo decías, tiene un reguero de libros, y entonces yo le robaba los libros, pero es una persona muy letrada, sabe de muchas cosas y esencialmente ha sido autodidacta. Entonces, como gran ejemplo sobre la mesa, tienes una persona autónoma en su conocimiento, en su formación. Y autónomamente es que decides involucrarte en aprender a programar. Esa influencia me parece espectacular. Siempre hablamos nosotros por aquí de role models y pensamos en traer cierto tipo de personas para que sean modelos, pero fíjate la importancia de ese modelo paterno es fundamental. Entonces, bien, te gradúas del colegio con la calculadora hecha en Pascal, vamos Pascal, eh, yo aprendí a programar en Pascal, Mm, y, y con esa calculadora, orgullo familiar, la calculadora y demás, orgullo tuyo también, aprendes C de manera autodidacta y decides entonces ingresar a la universidad. Entonces, ¿cómo es ese proceso, esa selección, ya sé qué voy a estudiar ahora, dónde voy a estudiar, qué voy a hacer, cómo es ese juego? Mm, listo, ese tema fue más que todo mitad de 11, básicamente, pues porque yo sabía que quería estudiar ingeniería, pero bueno, no sé si lo que va a decir, no sé si está bien o mal, pero yo no quería estudiar en la nacional. Y no sé por qué, pero, o sea, no sé si era, en ese tiempo no sé si era buena o mala, pero yo dije, no quiero estudiar en la nacional. No sé por qué tuve esa idea, de hecho ahorita no sé por qué, pero yo dije no. Entonces yo tenía, mi plan era básicamente ganarme, en ese tiempo, en el 2015 había algo llamado Ser Pilo Paga. No sé si aún sigue vivo, porque, bueno, no sé. Más o Em, menos. entonces, pues para eso uno tenía que sacar en el ICFES más de 320 de puntaje. Y en mi colegio nadie había sacado más de 300 jamás en la vida. Entonces yo estaba pues como asustado porque yo dije, si en mi colegio nadie sacó 300, pues yo pues voy a hacer el esfuerzo, pero no sé, tengo miedo. Y no, no, yo me esforcé mucho en ese tiempo, estoy como loco y me saqué 365. Y dije, Hijo de no, pucha. sí, no, 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 y pues allá me premiaron, todo el colegio, no. Por fin un personaje, o sea, alguien que pasó la barrera y todo eso, y todo bonito. Entonces, pues entonces ahí yo dije, listo, y con esto yo creo que ya puedo aplicar. A una universidad, creo que estaba aplicando a los Andes o a la Javeriana, no me acuerdo. Pero pues ocurrió un problema y es que no me dieron lo del Serpi lo paga, porque para eso había como un anexo que era que solo las personas de estrato uno para abajo, algo así, aplicaban. Y yo había aplicado porque, pues no sé, al parecer teníamos dos, a pesar de que no, pues no es como que tuviésemos así mucho, pero teníamos dos. Entonces, pailas, no pude aplicar para Serpi lo paga. Entonces, pues ahí ya digamos que, pues mi padre igual me dijo, usted siga buscando porque pues, o sea, así no sea con beca, pero usted entra a la universidad que usted quiera. Entonces, pues nada, ahí ya empiezo a buscar otras opciones porque pues a pesar de, o sea, pues en ese tiempo, no sé, bueno, yo creo que ahorita sigue igual, pero esas universidades son caras, o sea, son muy caras, entonces pues para nuestro bolsillo no era tan fácil. Entonces tocó buscar otras alternativas. Y pues yo entonces ahí me entran dos alternativas, la ingeniería, la escuela de ingenieros y el poli. Pero entonces o sea, ni siquiera me apliqué a la ingeniería de sistemas, a la escuela de ingenieros, porque o sea, ya estaba pues no como referido, sino como tenía alguien adentro del poli que me decía, no, Marlon, el poli es muy chévere, todo eso, que es mi cuñada. Bueno, que ya no es mi cuñada, lastimosamente. Pero bueno, la que era mi cuñada en ese tiempo. Em, y, y pues nada, entonces yo dije, listo, vamos al poli. Y de hecho, creo que, ya me acuerdo, sí, no me acuerdo de esa revisión. Sí, yo hice la decisión de esas universidades en específico porque había una página que a uno le listaba las universidades según las carreras, pero esas universidades tenían en específico no me acuerdo, el sello, el este de que es de alta calidad.
Entonces yo dije, no, esas universidades, o sea, fijo, tengo que traer una que tenga lo que es la certificación de alta calidad, Meditación. Ujú. la acreditación de alta calidad. Entonces yo dije, no, el poli, o sea, el poli o la escuela de ingenieros, esas de hecho, no, de hecho esas eran las dos primeras en la lista, muy por abajo de las otras. O sea, yo las otras estaba aplicando era por nombre, pero cuando averigué esa lista, esas dos, por eso es que tengo tanto en la cabeza esas dos universidades. Y por eso fue que me decidí al poli. Y ya entonces, no, en ese tiempo lo que hice fue alistarme para, yo no, pues no, creo que en el poli no hubo un examen de ingreso, sino pues hubo como, hubo una prueba, ¿cómo se le llama? Una prueba De grande. clasificación. Sí. Sí, eso. Entonces, pero pues era muy, pues básica, o sea, no era algo que yo dije, "Sí, me va a morir por eso". Entonces la hice, la resolví, y entré de una al primer semestre del poli, sin mucho lío, pues obviamente con mi padre apretándose, pero pues la idea obviamente era apenas entrar buscar algún tipo de beca, o sea, eso era como el plan, no podía, o sea, no podía, o sea, mi padre podía, o sea, se podía estirar, pero yo no quería incomodarlo tampoco tanto, tenía que ayudar de alguna manera, porque pues por el hecho de no haber cumplido con lo del ser pilo paga, que ese era el plan. Y nada, pues por ahí entré a la universidad apenas primer semestre, y pues por eso el primer correo que mando al colegio es, quiero entrar a maratones. Literal, se lo mandé a Javier Niño, quiero entrar a maratones, no sé, o sea, literal apenas me dijeron que existía algo llamado maratones de programación, y yo quería programar, quiero entrar a maratones. Eso fue lo que hice. Primer correo que vi, básicamente como la primera semana. Y, y bueno, ¿cómo es tu ingreso? Porque mm, pues todo el tiempo pareces tener una ruta muy definida, muy clara, pero bueno, ese tránsito, uno viene de un colegio, es el mejor ICFES de la historia, el mejor saber once de la historia del colegio, digamos, es en ese sentido figura académica en el sitio donde estoy, y llego a una institución de educación superior donde, donde soy un primíparo cualquiera, donde soy un primíparo promedio, vengo de brillar y ahora ya soy normal, otra vez aquí nadie me conoce. Ujú. ¿Cómo Eh, es eso? Y además en ingeniería de sistemas, ¿qué se estudiaba? ¿Cómo se arranca eso? ¿Cómo ujú. arranca tu programa? Listo, no, pues a ver, sí, yo venía del colegio básicamente pues sí, pues no, o sea, pues yo tampoco o sea, yo llegué con la mentalidad, digamos que yo no iba con mentalidad de competitividad, la verdad. Yo iba yo iba con como las ganas de querer aprender más, porque a pesar de estar solo, digamos que en el aprendizaje de programación, pues había un límite en el cual yo no entendía cosas o no me entraban tan fáciles. Entonces yo dije, no, en una clase que me enseñen específicamente eso, voy a entender. Entonces yo entré con eso. Los primeros semestres, digamos que el primer semestre fue muy, o sea, sí, el primer semestre más que todo fue muy colegio, yo lo llamo, porque eran clases, seguían habiendo clases muy generales, nada como muy específico. Había lectura crítica, matemáticas, que era básicamente otra vez todo, o sea, la clase de matemáticas, esa primera es básicamente pues trigonometría y álgebra, entonces pues es como repetir. Había biología, había unas cátedras pues de la universidad, por lo que no había nada muy específico. Creo que lo más específico era estructura de datos, no, como diseño de datos, pero pues no era como muy fuerte. Pero por ahí yo estaba, o sea, por eso fue lo que el primer semestre fue más como de tratar de acostumbrarme a todo el entorno universitario, que pues seguía siendo muy parecido al del colegio en cuestión de las clases, pero ya había mucha autonomía y eso fue lo que me encantó. O sea, apenas yo supe o sea, apenas dijeron como no, o sea, no hay tareas, o sea, pues yo no estoy en contra de las tareas, pero hay veces como que las tareas se sienten obligación más que como una iniciativa propia. Digamos que lo que habían eran parciales y exámenes, entonces, si usted sabe que hay examen, estudia o no estudia. Y pues eso me vino de maravilla porque pues yo estudio es cuando siento que me falta algo. Si no, yo la entiendo, pues entiendo las cosas. Entonces, pues nada, todo lo que fue la entrada a la universidad fue como tratar de acostumbrarme a ese ritmo que pues por suerte para mí, a mí me entró perfecto. Y ya lo que fue el segundo semestre, yo creo que pues del segundo al cuarto es de los mejores de la universidad, porque pues ya empiezan las cosas más específicas, que era lo que yo quería, cálculos más avanzados y programación, que es literal yo acá, solo pensando en programación. Pero pues ya me dieron nuestra primera clase de programación con Edwin.
Y ahí es donde mencionaron lo que es maratones y pues ahí fue donde yo me quise meter de una. Pero pues, bueno, ahorita cuento una historia de eso. Una pequeña referencia para, sobre todo para el resto. Edwin Niño es profesor de Poli, a quien Mario Long se ha referido como su primer profesor de programación en segundo semestre. Edwin Niño fue miembro de un equipo de maratones de programación, digamos que famoso en Colombia, porque ha obtenido el puesto más alto que ha tenido Colombia en un mundial. Ok. Entonces, es natural que, que resulte diciéndole como, oiga, venga a maratones de programación y por eso se les resultó ofreciendo. Es natural que él lo haga, digamos que viene de allí. Entonces, hay también otra, Marlon en ese sentido resulta como heredando cosas. ¿Sí? La autonomía del papá viene, eh, es heredero también de una persona con trayectoria en maratones que le dice, oiga, ¿por qué no viene? Mm, Bueno, ¿y qué pasó? Y nos ibas a contar una anécdota. Sí, bueno, pues es que eso sí ya es una más, o sea, lo que fue, digamos que yo no entré en maratones derecho. O sea, a mí Edwin no me invitó directamente. De hecho, yo, lo que le digo, yo en el primer semestre, sin haber tenido mi primera clase de programación, yo le escribí un correo a Javier, que era en ese tiempo como pues yo leía ahí en la lista de semilleros del Poli, que él era el líder de lo de maratones. Entonces yo le mandé un correo diciéndole, no, yo quiero entrar, ¿qué debo hacer? Pero pues no recibí respuesta. Pero bueno, la cosa fue que en cuando fue lo de programación, pues yo lo llamo que la primera clase de programación es como el reclutamiento porque como que Edwin va viendo quiénes son los que tienen como buenas aptitudes para programación y los invita a final del segundo semestre. Pues yo no recibí esa invitación, pero yo igual me postulé, perdón, yo, Edwin, ¿qué tengo que hacer para entrar a maratones? Porque pues yo quiero entrar, o sea, no recibí la invitación, es que hubieron otros personajes que sí recibieron la invitación de una, yo quedé como, ¿cómo? Si yo pues tuve una buena programa, o sea, tuve un buen desempeño en programación. De hecho, hubo un concurso para hacer pues no inteligencia artificial, sino pues se le llamaría una IA para jugar parques, que fue un concurso, fue como el proyecto final de esa clase y mi robot, que por cierto, que lo hice solo, porque pues tenía un compañero, pero pues hice un negocio todo trunco con él para que él hiciese otra cosa por mí, y yo hacía todo ese proyecto solo. Yo hice todo esa día Entonces, y... era uno. No, pero es que era para evitar hacer unas cositas de cátedras institucionales que pues ciertamente me dan pereza. Pero pues yo estaba, y yo feliz por hacer eso solo. Entonces, pues yo hice mi IA y ganó el concurso. O sea, les ganó a todos. Fue un programa lo más de largo con o sea, el código espagueti más grande que pueden ver, pero solucionaba, pero pensaba y ganaban parques y ganó ese concurso. Pero pues no recibí la invitación para maratones. Entonces, pues nada, pero igual él me dijo, si usted quiere entrar, para otro semestre, para otro semestre, llégueme con 100 problemas de Codeforce resueltos. Y yo llegué el siguiente semestre, yo, profe, 100 problemas resueltos. Y de una me dijo, listo, venga tal día a la reunión. Y ahí fue cuando entré ya a maratones. Qué bueno. Entonces, Esa no me la sabía, que había esa, traiga 100 problemas para entrar. Eso ujú, es, bueno, Tú ¿y mencionaste de a qué año Javier, estamos hablando? mencionaste a Javier, Javier, ¿qué? El apellido. Javier Javier Niño, Niño. también hermano de Edwin. Ah, también niño, ok, Ujú. listo. Mm, Yo tú- escribo, yo no estoy jugando, no, Marlon, estoy escribiendo, ¿ok? Todo lo que está pasando, sigue. Más o menos, entonces estamos hablando de que ingresas a eso, haces tus 100 problemas, estamos en 2016 Ujú. y Ya 2017 llegué con los 100 problemas. además logras establecer negocios, no siempre lícitos, para, para encargarte de los temas que tienen que ver con programación en tu grupo, mientras un compañero pues, presenta las cosas que tienen que ver con las materias de lectoescritura y de otras cosas, más sociales, digamos, esas selectivas sociales, Ujú. sociohumanísticas. Ok, bueno, pero todo esto venía, además, con un enamoramiento desde una frase que usaste del colegio. Le tomé cariño a las matemáticas.
Entre tanto, además de esos cursos de programación y esas cosas, ¿qué más hacías? Porque esto era programando en Java, me imagino, Ujú. Sí, serán en ya. Java y C. ¿Qué otras cosas estabas haciendo? ¿Qué más se estudiaba allí? ¿Se estudiaba Ujú. bases de datos? ¿Se estudiaba, no, no sé? En esos tiempos, lo que ya eran más materias más de ingeniería, que eran lo que es los cálculos, y lo que es química, y bueno, digamos que cosas más, se siguen ya yendo más por un lado más matemático, pero ya no tan especializado en sistemas. Entonces ahí también empieza a ver lo que es cálculo, que pues, por ejemplo, o sea, mucha gente llegó sabiendo cálculo desde 11 y yo, pues por lo menos en mi colegio, nunca llegamos a lo que es derivadas, por ejemplo. O sea, yo empecé a ojear qué eran las derivadas por mí mismo, pero nunca llegué, por ejemplo, a especializarme mucho en eso. Y en mi colegio nunca, el pensum nunca llegó a eso. Entonces yo llegué como, oye, todo el mundo ya sabe cálculo, porque ya todo el mundo sabía derivar y algunos hasta integrar. Y yo, uy, bueno, pero no importa. Por suerte ahí hubo un profesor, otra vez no me acuerdo el nombre, solo sé que tiene una barba larga y una Harley. Es que, y, y el man enseña muy, muy bien. Yo quedé impactado. O sea, yo le tengo aprecio a mi profesor del colegio, pero en términos como de didáctica, ese profesor enseñaba muy bien cálculo. Entonces yo que él me hizo como ya meterme fuerte en lo que es, o sea, porque uno entendía todo y entendía derecho y uno no paraba. O sea, yo en lo que fue en 6 meses que duró ese semestre, entendí muy bien cálculo, o sea, como si no, como ya sentí que perdió esa brecha con todos los que ya sabían eso, tanto, y no solo brecha, también yo notaba que, pues junto con mis compañeritos, digamos que mi grupito, sacábamos pues, las mejores notas en los parciales. Entonces, no, yo creo que, o sea, lo que fue cálculo, muy bien enseñado también. Y pues ya otras materias más como lo que son, no recuerdo muy bien, o sea, recuerdo las químicas, lo que es, bueno, no me acuerdo mucho de las otras clases. Bueno, y más clases de institucionales. Pero pues, en sí lo que eran, o sea, ya estábamos metiéndonos en lo que era matemáticas y lógica de programación. Digamos que aún no en software, porque eso ya es más después. Pero pues en ese tiempo lo que hacían era como construir esas bases, que a mí me parecía perfecto. Digamos que yo hace poquito tuve una discusión con un compañero, como que con un compañero ¿de dónde es? Él está estudiando en la Nacho, en ingeniería electrónica, creo que es. Y pues se está quejando de que allá hay como un plan, bueno, no sé si no sé si acá vamos a discutir, pero que quieren reducir lo que son las ingenierías de 5 a 4 años. Yo dije, pero pues a mí me parece bien, porque pues ahí, o sea, digamos que siempre y cuando lo enseñen conciso y evitando clases que no son necesarias, se puede reducir fácilmente. Pero entonces él ya me decía que, me explicaba que había muchas materias que no eran como necesarias de ver, y él me decía como que algunas físicas y algunos cálculos, y yo dije, no, pero ahí yo peleaba, porque no, o sea, a pesar de que digamos que yo no o sea, yo ahorita pues obviamente no aplico una derivada todos los días, ni me pongo a integrar, pero pues ese conocimiento, digamos que, o sea, pues ahí no sé si ya entre más como con lo que a mí me gusta, pero a mí no, cuando yo estudié todo lo que es cálculos y lo que era probabilidades, estadísticas, química, todo eso, todas esas clases, yo nunca las vi bien pensando, ¿esto lo voy a aplicar o no? No, yo los vi porque, o sea, a mí me gustaban muchísimo. Yo me encariñaba con esas clases. Literal, mi tema, mi problema, yo nunca jamás se me pasó por la cabeza como o sea, no sé por qué estoy viendo esto porque no lo voy a usar, ¿no? De hecho, yo lo que decía es, oiga, qué interesante, o sea, cómo empezaban como a escalar las cosas a más dificultad, yo decía, oye, o sea, cada vez esto es más complejo, pero más chévere. Entonces, eso fue lo que más me hacía engancharme a todas esas materias. Por eso el pensum me lo que, por eso yo no sentí la universidad, o sea, mucha gente que se queja de que no, que muy difícil que los parciales y se estresen y todo. Yo me pasé en lo que fue la universidad, yo me la pasé lo más de, me estresaba más esos maratones, pero es que eso ya era algo más fuerte. Entonces, Hay pues, un placer, es otra palabra que quiero resaltar aquí en mis notas, porque lo has referido muchas veces desde el colegio, el placer por aprender cosas. No por... Hace unos días, en otra entrevista, alguien nos decía, yo quería aprender sin importarme el promedio ni esas cosas. Marlon quería aprender por el simple gusto de aprender. Y entonces estaba gozando su programa. Sigue, Manuel, por favor.
Sí, no, siguiendo tu línea, Rafa, y la de Marlon, eso me gusta mucho. Una experiencia mía, yo estudié la filosofía en la Javeriana ya con añitos encima, ¿no? Hace hasta poco, porque en mi época me formaron con las matemáticas, la física, la música y la literatura. Adoraba las matemáticas, y la física, pero me gustaba la literatura, por ejemplo, y la música, cosas de esas. Y cuando me entrevistaron como exalumno en los Andes, sobre por qué estudié filosofía, pusieron de título a la entrevista ¿Cómo llevar la contraria? ¿Sí? Ese fue el título de la entrevista, ¿no? Y yo les decía, mire, me da pena, pero Descartes, Newton, eran físicos, matemáticos, teólogos, filósofos, y hoy en día cuadriculan al profesional. Lo de tu papá es maravilloso, porque a tu papá le gusta la biología, la Poesía. música, la poesía, ¿de acuerdo? Y ese es un concepto de integralidad de conocimiento maravilloso. Pienso que esa mentalidad no utilitarista, mira que tú dices, no, ¿cómo me acortan la carrera? Yo quiero estudiar todo esto que así no lo vaya a utilizar, ¿no? Dejas un concepto interesante, es lo que quiero decir, en el cual muchos de nosotros promulgamos, ¿no? Pero no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero es muy interesante el comentario. Ese es uno de los temas que he notado, ¿no? O sea, bien por eso, ¿no? Por lo Sí, y menos desde el además, punto de vista de nosotros. sí, Adelante. Sí. entre otras cosas, por decir, siguiendo la misma línea de Manuel, es grato, es grato y eso lo decimos de pronto, aunque sin mala intención, también desde nuestros propios egos, uno puede decir, oye, qué bueno, hay gente joven que también quiere llevar la contraria en ese sentido de aprender de todos. Eso es rico. Qué bueno y qué bueno saberlo. Mm, bien, entonces resultas gozándote tu carrera, gozándote de aprender. Y mm, yo recuerdo un día que tú estuviste en una maratón de programación mm, y no estuvo tan bueno el resultado, ¿sí? Y, y nos encontramos en la plazoleta del Politécnico Gran Colombiano, la competencia fue en el Poli, y no sé si recuerdas esa anécdota que, que nos puso otra tarea, nos puso nos marcó una línea. ¿Sí? ¿Quieres referir Que algo de eso y de lo que siguió? O, no se dice lo mismo, pero yo estoy pensando en otro momento, que fue a ver, cuando recuerdo que en el campamento del Poli, yo estaba pues, ya no tenía equipo porque ya había pasado el primer semestre. O sea, digamos que en el primer semestre nos metimos todos a maratones. Todo el mundo se mete el primer semestre, bueno, el segundo semestre a maratones. Yo jalé conmigo a Eduard, bueno, a Eduard Barón y al matemático, que no me acuerdo cómo se llama, pero era el único matemático en la clase. Y yo los agarré en mi equipo y pues en los que fueron las primeras competencias, ellos pues en sí me traducían y yo me ponía a resolver. Pero ya ellos ya no soportaron mucho ese ritmo de estar como cada 2 sábados yendo a una universidad. Entonces, pues el siguiente semestre me quedé sin equipo. Pero yo fui al campamento igualmente solo. Y ahí conocí a Alejandro. Y Alejandro, como después de una segunda clase, me dijo que usted me quería como conocer, hablar. Y yo, qué raro. Y ahí fue cuando usted me introdujo y me dijo que me quería, pues no entrenar directamente, pero que si quería que le mandase problemas. Y como para que, y yo, pues, que o sea, usted me mandaba un problema y yo le resolví, y yo le mandaba un correo resolviéndolo, diciéndole, y luego usted me seguía mandando otro. Y así como que me iba, sí, ciertamente entrenando, por aparte de lo que ya me entrenaba David. Y pues desde ahí yo creo que empezó como nuestra aventura. sí, esa aventura es una práctica que yo le dije, mándeme un correo, tiene que tener un subject específico. Era ILP. El ILP es I Love Programming. ¿Sí? Entonces, y yo recibo correos de estudiantes todavía de mucho tiempo atrás que de pronto han dejado algún problema. Y la dinámica funciona más o menos así, fue lo que le propuse a Marlon. Mm, mandas un correo que diga ILP, te doy instrucciones de cómo entrar en esto,
Mm, y eso es solamente una forma de entrenar. Me envió el correo que decía ILP y hoy me enteré de la convicción que tenía del I Love Programming, porque, porque entonces parece que lo estaba tocando. Y el juego es este. Yo le mando un problema, el estudiante lo resuelve, no me importa cómo, es su problema cómo lo resuelve, pero me avisa cuándo lo resolvió. El estudiante tiene derecho a preguntar, pero yo me comprometo a dar una respuesta. Si no doy una respuesta es porque muy, muy, muy oriental la posición, decidí que es una cosa que usted tiene que averiguar solo. Entonces a veces no le contesto, a veces sí. Y empecé a encontrar y a subir el nivel, porque a cambio cuando él me contesta, me envía la solución de un problema, yo le digo, lo felicito a veces, pero realmente le digo, el próximo problema a resolver es este. Ya, eso es como los espías, reciben un correo que le dicen, este es su próximo problema. Y él lo resuelve y ya está. Empecé a notar, Marlon me puso a trabajar mucho. La mayoría de los estudiantes, uno les envía un problema y a los 2 días se lo contestan, en el mejor de los casos. Con Marlon me pasaba que yo tenía que preparar una lista de problemas porque sabía que él me iba a contestar a veces el mismo día. Entonces, y lo que pasó fue que no le encontraba, empecé a subirle el nivel y no le encontraba el techo fácil. ¿Cómo hacías, Marlon, para que incluso tocando temas que no hacen parte normalmente de los programas de estudio, de los currículos, para empezar a intuir soluciones? Y digo intuir soluciones porque recuerdo, por ejemplo, que Marlon se inventó el algoritmo Floodfield. Él se lo inventó. Y digo se lo inventó, después le di la referencia de dónde encontrarlo, pero había un problema en el que Sí. era con un algoritmo específico, él no lo sabía y se lo inventó. ¿Cómo empiezas a inventarte soluciones? Ok, ¿cómo empezaste a vivir eso? ¿Y cómo se vivía en ese pregrado esa situación de inventarte cosas? Y después a veces uno se enteraba de que ya eran conocidas y leías la teoría, pero primero era la exploración. ¿Cómo era ese proceso que es un poquito distinto de construcción de tu conocimiento? Mm. Digamos que, pues, o sea, digamos que mi hilo de pensamiento siempre fue como intento la naive solution. Si no sirve, pues empiezo ya a pulirla. Y si ya no se puede pulir más, tengo que pensar como, mm, ¿cómo se le dice eso? Tengo que el out of the box, fuera de Fuera de caja. la caja. Fuera de la caja, sí. Pues es que no me suena. Bueno, es que no sé el término bien Orden, al español. box, Pero bueno, orden. sí, pensar fuera de lo ordinario. Entonces, como tratar de encontrar soluciones distintas o pues que no es lo que yo haría normalmente, pero puede llegar a algo. El tema es que pues no siempre llegaba, no siempre llegaba a algo, a veces llegaba probablemente a contradicciones gracias a que hice algo mal en el medio, pero yo creo que toda mi construcción de soluciones o sea, se basa es en me baso es en que me enseñen a alguien algún approach. Yo creo que en términos de maratones, yo creo que mi nivel pasó del básico digamos que ya al más avanzado, cuando me entendí lo que es la programación dinámica, por ejemplo. A mí me enseñaron qué era la programación dinámica, eso no es un algoritmo, ni siquiera o sea, hay algoritmos, bueno, hay como soluciones de programación dinámica, pero en sí, la programación dinámica es un pensamiento, es como hacerlo greedy buscando ahorrar espacio, tratando de, o sea, no hacer todas las soluciones, reutilizar. Entonces, apenas me dieron esa idea, yo busco a mí me decían en el equipo, usted a todo le busca dinámica, eso no es dinámica, eso es un grafo. Y yo no, pero pues si uno le busca por este lado, puede ser. Entonces, es más eso, si a mí me empiezan, o sea, digamos que empiezo a generar conocimientos cuando empiezo a fallar en pruebas, cuando empiezo, no encuentro solución a un problema, me la explican de alguna manera, yo digo, listo, a partir de eso puedo empezar a sacar otras cosas, o sea, por mera deducción. Entonces me enseñan un poquito de programación dinámica, ya le he hecho dinámica a todo, aprendo que es un BFS, empiezo a formar mejores algoritmos para grafos, empiezo a construir lo que es.
gracias a, más que todo, a los errores y a los problemas y a lo que me van enseñando. Y pues obviamente, gran parte de todo eso, como dice Rafael, no estaba parte del pensum. Yo necesitaba o ayuda o investigar. Entonces, en esa ayuda tenía a Rafael o a Edwin, o lo que tiene todo el mundo, Google. Google, y a buscar soluciones, buscar lo que es, listo, no, tengo, o sea, tengo una idea, pero no me cuadra, entonces busco un algoritmo. Cosas así. Entonces encuentro muchos sitios. Hay muchos sitios en donde uno, pues no le dan la solución, sino le explican esos temas, y esos temas ya uno le empiezan a dar ideas, le empiezan a dar como brillos de qué tipo de solución uno quiere hacer. Y pues así uno y probando y también pues lo que es la experiencia. Gracias, yo creo que, o sea, yo agradezco que Edwin me hubiese dado 100 problemas, porque yo ya entré teniendo un pensamiento para resolver problemas. Yo ya no entraba pensando como, uy, ¿cómo haría hacerlo? Sino yo ya, o sea, cada problema que yo leo, yo le tengo una solución, así sea malísima, pero es solución. O sea, es la cosa, siempre uno tiene que tener una solución mínima, y ya uno empieza a pulir. Entonces, uno empieza a generar ese criterio gracias a todo el entrenamiento que tuve con la cantidad de problemas que me puse a resolver. Por eso es que todos esos entrenamientos de problema, me hacían ir a construir, y me empiezan a dar ideas, porque ya uno empezaba a notar patrones. Yo no decía, no, esto es como este problema, pero un poquito más complejo, o con una solución matriz diferente, o una condición distinta. Yo creo que de esa forma es en la que construyes las soluciones. Ahí comentó algo interesante. Hay un libro que se llama La psicología del programador. Es un libro de un sociólogo, creo que se llama Weimar o algo así. Yo lo he estudiado mucho, de la vieja data, digamos, ¿no? La psicología del programador. Pero un poquito dentro de ese concepto, programar es como una pelea consigo mismo, ¿no? Inclusive en esa psicología, tú puedes ver a un programador, uno de nosotros, deprimido, pero no porque la novia le peleó, sino porque no ha logrado solucionar el último bug del programa, ¿sí? ¿No? Y explicar eso al mundo es muy difícil, ¿no? ¿Por qué estás tan triste? Porque es que tengo un bug en el programa, eso es un poquito difícil de explicar. Pero hay una psicología en el pensamiento del programador. Cuando tú hablas, la programación dinámica es un pensamiento. Te cuento que Vinton Cerf, que fue el inventor del TCP/IP, el padre del Internet, lo llaman así, que ha estado con nosotros, es amigo, por amigo es mucho decir, pero ha estado acá con nosotros y ha sido un personaje maravilloso. Habla con Obama en la Casa Blanca y determina que Computer Science, más que una carrera, es una forma de pensamiento, ¿sí? Eso hace ya varios años, ¿no? Y comienzan a trabajar la idea de que ese pensamiento computacional lo tenga la ciudadanía, el tema de la lógica. De esa frase tuya es increíble, porque tú lo estás diciendo, no sé si supieras eso que te estoy diciendo, pero es un concepto de pensamiento, esta lógica y esta forma de pensar. Entonces, son frases muy interesantes que tú nos estás aportando, ¿no? Eso era que quería comentarte. Y claro, en la psicología del programador hay una cosa que llaman egoprogramación, que implica que si yo le digo a un programador qué programa tan malo, le estás dando al corazón del programador, ¿no? Y uno como programador debe cuidar un poco esa egoprogramación, ¿no? Para no sufrir demasiado. Todas son cosas que se hablan en ese libro de la psicología del programador. Adelante, Marlon, ahí vamos muy bien. Qué buena anotación, Manuel, con respecto a la psicología del programador. Y sí, eh, pero ese programador también, cuando estaba estudiando, tú estás hablando mucho de yéndote hacia programación, eh, hablando de matemáticas, hablando de algoritmos, porque entonces más adelante me imagino que tomas cursos de análisis de algoritmos. Y entonces, estás hablando, eh, pues aquí todos estamos, digamos que somos creyentes en esa línea. Entonces, haciendo un poquito de abogado del diablo, no por abogado del diablo, sino porque existe. Entonces, entre tanto, y pasa con muchos de los estudiantes y de los ingenieros que están en esa línea, para algunos dura, para algunos es la parte más hardcore,
de la programación, de estar escudriñando, está toda la otra línea de más empresarial, más de ingeniería de software, más... mm, ¿Cómo te iba con eso? ¿Qué se estudiaba allí? ¿Cómo se vivía esa otra parte? Porque no Ujú. solamente, digamos que, como nos decían en una entrevista pasada, en la carrera había unas cosas que me gustaban, otras no tanto, pero me mostraban hacia dónde también podía irme. En esto, ¿cómo fue tu relación con esas otras líneas? No todo en la vida es programación, aunque yo quisiera que sí. Ujú. Bueno, también Justo me eso fue, gustaría que fueran algoritmos y matemáticas. sí, ese fue el choque, yo creo que ese fue la parte como más, entre comillas, pesada para mí, pero más como, más para mí como persona, ¿no? Porque lo que fue ya los últimos 4 semestres ya se empezaron a enfocar más a la parte de ingeniería de software, gerencia de proyectos, lo que son frameworks, desarrollo web, móvil, todo eso, y y ya no había ni una sola clase pues, de algoritmos, entonces ya pues ya uno ya solo pues me tengo que quedar con programación con maratones, digo. Pero bueno, lo que fue todo eso, yo creo que fue lo que más duro me pegó porque es que eso ya no era tan, o sea, yo lo digo como que ya no era tan estructurado, así como que yo tenía una idea de lo que, o sea, yo digamos que cada clase que yo llegaba, yo tenía una idea de qué iba a hacer. Tipo, yo si pasé cálculo 1 pues cálculo 2 sé qué va a ser integrales, cálculo 3 integrales grado 2 o no me acuerdo cómo se llaman. Pero yo llegué a gerencia de proyectos y me empiezan a hablar ya de términos más empresariales, más como, óigale, listo, vamos a armar un proyecto, vamos a formar esto, digamos que cómo se maneja lo que son tiempos de desarrollo y todo eso. Y yo me empiezo a quedar como que ya no es como muy el tema que yo estaba esperando llegar, pero pues ahí es donde yo noto ya, o sea, digamos que yo ahí noté cuando empezaron a brillar otros ingenieros. Porque, por ejemplo, yo con Andrés éramos como los, por decir, líderes de nuestros grupos, respectivamente, hasta que ya nos unimos, porque pues ya nos tocó, pero teníamos una competencia con Andrés siempre en todo lo que era temas de matemáticas y programación. Teníamos una competencia muy fuerte, pero cuando llegamos a a esa parte de gerencia, empezaron a brillar otras personas que tenían como más dotes de líder para ese estilo, otros tenían órdenes, tenían formas, digamos que entendían todos esos términos y sabían cómo ordenar, digamos que sus pensamientos para, digamos que organizar un proyecto, armar bien lo que son los organigramas y todas esas cosas. Entonces yo dije, listo. O sea, yo dije, ahí yo pensé, bien, este no creo que vaya a ser mi punto fuerte, pues obviamente no es que me fuese a ir mal, pero sé que no iba a brillar como antes. Pero ahí entonces yo entendí, digamos que la importancia de otras personas, o sea, de otros roles en los trabajos. Porque hubieron esas clases, no o sea, yo participé y obviamente yo hice mi parte, pero yo sé que el éxito de todos esos, porque hubieron unos muy buenos proyectos, no fueron totalmente gracias a mí, de hecho en gran parte no. O sea, yo apoyé, digamos que la parte de desarrollo y a mí me decían, Marlon, usted concéntrese en programar, nosotros organizamos esto y las posiciones hacemos nosotros y listo. Perfecto, trabajamos bien. Pero entonces, ese fue el tema que más me chocó. Ya esa parte de organizar proyectos y todo eso, digamos que entendí la importancia, pero yo ya dije, no es como mi fuerte. También estaba, ya empezamos a entrar a lo que era desarrollo de software, que nos enseñan frameworks, que nos enseñan para programar en web o móvil. Y ahí fue cuando, digamos que entendí que la programación no tenía que ser tan especializada para hacer muchas cosas. O sea, yo dije, listo, yo acá no creo que necesite un Fluid Warshell. Solo tengo que hacer como colocar buenos botones, que sea bonito, organizarlo bien y que no haga nada raro. Y listo. Entonces, pues ahí ya noté que pues yo ya estaba más o menos por la parte de programación muy sobrado en ese tema y lo que tenía que concentrarme ya era en otros temas que no era mi fuerte. Yo, por ejemplo, reconozco que yo soy muy malo para lo que es el tema de diseño. O sea, yo soy el típico cuadriculado que todo es gris, blanco y negro y eso se ve bonito así, cuadradito así, mientras que otros no, hay que echarle colores, redondear, cosas así. Entonces, ahí ya es otra rama de mi misma profesión que yo no estaba tan especializado. Pero pues tampoco, o sea, ahí el tema es como entender, o sea, yo ahí entendí que listo, yo no puedo ser un todero, tengo que especializarme en algo y poder entender que tengo otras personas que son, o sea, que antes no brillaban. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Edward, que él me acompañó en maratones y todo eso, pero él pues no es muy bueno para todo ese tema.
pero el man es un duro en lo que es estilos y programación web. O sea, el man me da cátedra a mí en cualquier cosita de esas y yo le respeto mucho por eso. Entonces ahí yo ya noto que todos esos temas de proyectos, desarrollos, con tecnologías en específico, ya son como dos, ya empieza a separarse, digamos que de mi plan de vida. Pero bueno, no es nada tan grave. Ese mundo empresarial, entonces, eh, digamos que no te habías sentido tan cómodo allí y lo que intuyo es que todavía no te sientes tan cómodo en ese, pero sí eh, seguías siendo con la misma idea de ese niño de 13 años que estaba tomando la decisión para el resto de su vida. Estabas siendo consistente con ello y seguías con ese amor profundo por la programación. Eh, Nosotros te vemos aquí, y es percepción mía, me parece que estamos hablando chévere, que no tienes ningún problema, ni mucho menos de comunicación. Pero, ¿qué pasaba con esas otras competencias? Porque es curioso que decían, voy a usar una frase tuya, Marlon, dedíquese a la programación, nosotros hacemos el resto y la exposición la hacemos nosotros. Ujú. Eso era algo así como, usted está allá, muy al prototipo ese del ingeniero de sistemas, usted está allá detrás del computador y los que van a hablar, los que van a presentar somos nosotros. ¿Eso cómo era? Desarrolla un poquito esa idea, por favor. Listo. Pues no, o sea, yo lo dije así, pero no era siempre totalmente así. De hecho, pues de hecho, siempre me salía el tiro a la culata porque lastimosamente lo que tocaba era explicar el programa. Entonces siempre era, pues yo exponiendo al final, o sea, digamos que el equipo era con Daniel y yo. Daniel explicaba todos los términos, digamos que las ideas del programa, los objetivos, todo eso. Y luego ya entraba yo a explicar todo su funcionamiento y cómo era y todo eso. O sea, a mí me tocaba exponer igualmente. Em, pero digamos que para ahondar más en eso es básicamente que yo no, o sea, yo quería concentrarme en lo que a mí me interesaba. Y yo me entretenía muchísimo haciendo todos los programas. Yo me divertía buscando, averiguando qué tocaba hacer. De hecho, digamos que lo que más disfruto si sigo disfrutando es cuando me dicen, Marlon, hay que agregarle esta cosa. Y yo, listo, que hay que agregarle. O sea, que hay que añadirle, que hay que hacerle. O si a mí lo que más me gusta es mostrar y qué quieren que le arregle. O sea, mucha gente, por ejemplo, en mi trabajo, me dicen, no, pero eso está bien. Y yo, no, 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 búsquenle algo, que quieren que le cambie, que quieren que les arregle y todo eso. Por ese lado, yo soy muy feliz haciendo eso. Mientras que lo que ellos hacían era más como toda la organización y todo el tema de papeleo que tocaba hacer y que pues a mí no se me da muy bien. De hecho, yo puedo estar acá hablando mucho chachara, pero pues es porque pues primero acá hay gente de confianza y todos hablamos del mismo tema y pues tengo que hablar igualmente. Pero yo no soy muy sociable tampoco, yo soy como más tímido, o sea, yo para lo que es carisma social en lo que es para exponer cosas o dar ideas, no es que sea mucho. Entonces, Todos decimos lo mismo de nosotros aquí. Mm. Pero Eso va cambiando. hay un elemento de sinceridad interesante, Rafa y Marlon y Edgar, como la filosofía, ¿no? En la República de Platón, donde conforma la ciudad, dice Platón en boca de Sócrates, nadie es capaz de surtirse a sí mismo todo, ¿no? Y entonces la gente necesita el talabartero, el carpintero, y nadie es buen carpintero, buen talabartero y bueno de todo, ¿no? Y es un concepto interesante porque, Rafa, a ver si estamos de acuerdo con Edgar también, en los grupos de desarrollo aparecen esas personas. Aparece el que se va a manejar el tema, digamos, de la publicación, del color, de la parte bonita, y por debajo Claro, está el tema de sí, la programación. Es decir, hay roles, ¿no? sí. Digamos que es sincero desde el punto de vista de él. A mí lo que me gusta es programar, a mí me gusta arreglar, lo que a casi nadie le gusta arreglar por programas fuentes, ¿sí? Y a algunos no les Entonces a él gusta le el gol. encanta. Es interesante oírte sobre eso. A mí Entonces, me encanta decir que a ti no te gusta el golf. sí, hay gente rara. ¿Que no te gusta el qué? El golf,
Es que Manuel dice que él los domingos no va a jugar golf, sino se queda Ah, el programando. golf. Ah, sí, sí, sí. Otros juegan golf, es que digo. Sí. Por ¿Usted qué hace eso. programando? Pues otros juegan golf. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Sí, pero es interesante y ese gusto. Entre otras cosas, la emoción de que el chat GPT hace software se estanca cuando uno le dice a ese software hay que darle mantenimiento. Sí. Porque a veces darle mantenimiento, a mí me pasa. Le estoy dando mantenimiento a un software que yo desarrollo todos los días. Desarrollar un generador de software y todo. Y cuando me da por mirar alguno de los algoritmos que tengo y no me acuerdo cómo lo hice. Y veo el fuente y digo, pero ¿cómo se me ocurrió esto? ¿Dónde está esta interacción de links y de situaciones? Entonces, darle mantenimiento al software que va a hacer el chat GPT, esa va a ser una profesión, ¿cierto? Es decir, no es tan alegre que ya va a ser el software y darle el nombre, como el primer generador de software que hubo en microcomputadores lo llamaron The Last One, es decir, el último. Ya nadie va a programar, ¿no? Entonces es bueno oírte de eso y que a ti te gusta añadirle y modificar y todo eso. Sigue, Mar, sigue. Entonces, bueno, ya tenemos un poco más de ideas sobre Marlon en particular, sobre esa historia. Hay una cosa que me gustaría que nos contaras un poco, y es, en algún momento tú fuiste medalla de bronce en Maratón Nacional de Programación y después medalla de bronce también en esa clasificatoria para el Mundial. Es decir, quedaste tercero con tu equipo, claro. Mm, Allí pasaron cosas y una cosa a la que quiero hacer referencia específicamente no es solamente felicitarte una vez más por todo ese logro que me parece grandísimo. Eso es parecido al 365. Mm, Para el Politécnico, por ejemplo, tenemos, primera vez que teníamos un equipo que tenía medalla en una maratón nacional. Igual que 365, primera vez que alguien de tu colegio estaba por encima. Pero vienen tres eventos, cosas importantes. Una, en el mismo año y muy seguidas, separadas por meses. Vas y te quedas en el tercer puesto en Maratón Nacional de Programación. Recuerdo muy bien el evento, con un poquito de mejor suerte, porque eso fue suerte, porque quedaste muy pegado al segundo lugar. Habrían quedado medalla de plata. Después entonces, cuando se hace, y lo confieso aquí públicamente, las predicciones de Latinoamérica, porque en Latinoamérica se juega eso a veces también, las predicciones es que los dos equipos colombianos que clasificaban al Mundial eran el que había quedado primero en esa competencia nacional y el que había quedado tercero. El que había quedado segundo no estaba en las predicciones de nadie y no quedó, y quedó como de octavo. Entonces, no, digamos que respondió a las expectativas. Entonces, pero en esa competencia de clasificatoria mundial, después de haber trabajado mucho, fue un trabajo muy duro, quedaron terceros y no clasificaron entonces al mundial. Ese día lo recuerdo mucho, pero viene un tema asociado a esa psicología del programador. Y esa psicología del programador y ¿cómo fue que le dijiste, Manuel? El ego, La egoprogramación. la egoprogramación. Y entonces, ese día, estamos hablando de que son el tercer puesto. Entonces hay más de 300 personas aplaudiéndolos porque están en el top 3. Los mejores programadores del país los están aplaudiendo porque están en el top 3. Pero para ustedes eso es una frustración. ¿Cómo ese ego de ese programador sufre y cómo acepta y qué viene después de todo eso? No sé, no sé si me explico hacia dónde quiero enfocar lo que estaba sintiendo y la pregunta. Pues, a ver, sí, a nosotros, digamos que
lo que es la que más nos dolió, definitivamente que literal nos dejó en el suelo, fue la de la regional, porque pues fue muy cerrada y nos ilusionamos muchísimo pues con ir a la mundial. Digamos que lo que ahí más nos dolió fue más que todo el esfuerzo, o más que todo para mí, más que todo, no sé, porque no sé qué tanto hayan trabajado mi equipo, no es, o sea, ellos son muy buenos y todo, pero lo que yo sé por mi parte es que yo entrené muchísimo, pues, y pues, digamos que Rafa da fe de eso, que yo le mandaba correos y lo resolvía, pero es que no solo lo resolvía usted, yo también tenía a David mandándome problemas y yo resolvía por mí mismo y yo estaba entrenando mucho. Digamos que no, yo creo que me faltó aún así más disciplina porque podría haberlo hecho mejor, o sea, porque por mi parte yo sé que podría haber resuelto otros dos problemas, pero como que ahí pasan muchas cosas en ese momento y que uno no sabe si fue por los nervios o por las prisas o porque se le pasó algo, cualquier cosa, pero pues no se logró. Entonces, pues da como esa rabia, como a pesar de haber quedado en tercer lugar y pues que nos hayan pasado al frente y todos aplaudiéndonos, pues yo decía, no, o sea, podríamos haberlo hecho mucho mejor. Y pues lastimosamente la regional no la logramos, pero pues digamos que, o sea, yo no me voy como totalmente feliz porque yo sé que podría haberlo hecho mejor y pues lastimosamente es un tema de que ya se pierden oportunidades, pues eso ya es, ya no se puede, eso es tema de universidad, ojalá hubiese una nacional de, una regional de profesionales, pero bueno, creo que en esa me barrerían muchos porque pues hay gente muy dura, pero lo que es, a ver, o sea, yo me siento muy orgulloso porque yo, o sea, sé que logré dar un muy buen nivel. O sea, para el poli, yo sé que, pues no sé qué tan bien hayan sido mis predecesores, pero yo sé que por lo menos que en un lugar respetable para todos los que estuvieron antes de nosotros. O sea, no fue que hayamos quedado de últimas, bueno, aunque hubo una nacional que sí nos fue mal, o sea, hay que aceptarlo, creo que hubo una nacional regional que nos fue pésimo, fuimos muy indisciplinados, pero pues ahí, o sea, teníamos que entrenar más y yo sé que nosotros logramos dejar algo bien, entonces por ese lado me voy feliz, pero pues obvio con ese resentimiento de haber querido llegar un poco más. Y pues nada, yo sé que, literal lo que más recuerdo es más que todo las palabras de David, de nosotros como, él siempre ha sido muy como rudo con nosotros en cuestión de que nosotros sabemos que el amor de él es rudo, o sea, que él nunca nos dice como muy bien hecho y todo eso, sino él nos da más, o sea, si él me da otro problema es porque bien hecho. O sea, si lo resolvís, perfecto. Pero esa vez el man nos tocó el hombro y todo eso, entonces no. O sea, sabía que, el man sabía el esfuerzo que hemos hecho, pero pues nada, y pues él también estaba ilusionado. Entonces, todo eso fue, desembocó en eso. Pero pues digamos que nosotros seguimos, o sea, yo por lo menos, siempre que salió una nacional, porque nunca, lastimosamente nunca ganamos una, o sea, si hubiese ganado una, no hubiese podido, o sea, siempre tengo que salir con esa de, tengo que hacer algo, o sea, tengo que mejorar de alguna manera, tengo que trabajar unos temas, porque siempre había una lección en una nacional, una regional. Siempre era Marlon, usted no tiene claro grafos, usted no tiene bien claro geometría, usted no tiene bien claro estos temas, le toca especializarse y cosas de ese estilo. Entonces siempre era, o sea, siempre salíamos de una regional y era más que todo sufriendo, pero siempre era pensando cómo corregir eso porque, o sea, no se puede seguir repitiendo y siempre seguían acabando, y seguían habiendo menos oportunidades, entonces tocaba seguir entrenando más. Entonces, pues siempre, esa era la idea, como tratar de mejorar, porque pues como nunca, o sea, digamos, a mí me parece que no está mal el hecho de, como siempre nunca quedamos de primeras, pues siempre teníamos que seguir metiéndole la pata, o si no, pues no podíamos corregir eso. Me parece muy interesante esa respuesta, porque fíjate que va en la misma dirección una vez más, de de esa forma que tienes de ver muchas cosas de tu quehacer. Es siempre, cuando decías, busco cualquier cosa que se me aparece, siempre encuentro una solución. No sé si es la mejor, pero tengo una solución. Eso quiere decir, soy un solucionador de problemas. Y además, voy a mejorarla, voy a ir mejorando. Cuando no me iba bien en una competencia, por ejemplo en esa, que, que les marcó mucho, mm, entonces ahora soy un ingeniero que siempre encuentro una forma de mejorar. Siempre cuando algo pasa, mi ejercicio de la resiliencia es no quedarme quejando. No hay una queja, no soy una víctima. Mi ejercicio es siempre encuentro una cosa en la que tengo que seguir mejorando. Eso me parece una reflexión muy profunda, como pues hablando del profesional y del ejercicio del ingeniero.
Bueno, son las 5:15, entonces me gustaría que, pues yo me estoy apasionando y me encarreto mucho contigo porque además hay muchas cosas, igual que en la reunión pasada. Mm, pero me gustaría que si alguien quiere hacer algún otro comentario sobre esa época de universitario, porque nos quedan 15 minutos como para decir, ¿te graduaste? ¿Qué terminaste? ¿Qué hiciste de proyecto de grado? ¿Cómo fue? ¿Eso qué tanto te afectó? Eh, Te gradúas en pandemia y eso no es trivial. Eso es un efecto, es algo que le pasó a una generación y no le pasó a otras. Ujú. Estabas estudiando matemáticas en algún momento, empezaste una maestría, cosas de ese estilo, y la pandemia hizo cosas. Me gustaría que nos cerraras un poquito esa época académica. Si, si Manuel o Edgar quieren preguntar algo, pues por favor, y, y que abordáramos inmediatamente después el tema de qué estás haciendo, cómo te ves, para dónde vas. Eso. Yo Edgar, no me voy a desconectar, solamente voy a apagar la cámara porque esto se está quedando sin batería, entonces voy a ponerme el cargador. Ok, perfecto. adelante, Manuel. Listo. Entonces, escucho. No, lo puedo hacer sentadito. Listo. Ujú. No, pues todo lo que es el tema ya de graduación, pues yo tenía pensado era pegar una graduación doble, o sea, hacer la doble titulación en matemáticas, pues porque primero, o sea, ahí ya es donde entró, yo ya estaba extrañando, digamos que los últimos 2 años de universidad fueron mucho a ese tema de ingeniería de software y yo estaba extrañando clasecitas de más de cátedra, más álgebra abstracta, topología, cosas de ese estilo, algo más que listo, que yo no lo voy a usar nunca todo bien, pero algo Pero chévere. te pone a pensar. Entonces, ajá, entonces yo dije, Topología se usa entonces, en programación. Pues, ujú. olvídalo. Pero pues la cosa es eso, que pues por eso me estaba intentando hacer la doble titulación. Pero pues sí, o sea, apenas iniciando, o sea, mi plan era eso, por eso es que yo no me gradué directamente de sistemas, sino sí, iba a ser otros 2 años de matemáticas. Pero pues ahí sí nos pegó la pandemia fuerte. O sea, antes la pandemia lo que causó fue básicamente que pues yo tuviese la necesidad de conseguir trabajo. Porque pues acá mi padre tiene una fábrica y pues esa fábrica tocó pararla todo ese tiempo. Entonces había necesidades, yo tenía que buscar de alguna manera. Entonces pues nada, yo ya tenía toda la carrera de sistemas terminada, solo me faltaba la tesis, por lo que yo me postulé a un trabajo y pues me aceptaron en esa empresa, que es INP. Y mientras tanto, pues iba haciendo la tesis, pero es que la tesis ya la teníamos acabada. Paréntesis, Marlon. INP, la empresa es INP, una empresa que funda Iván Rey, se dedica a unos temas de software para eventos deportivos, y ese software Vale. nació justamente cuando Iván Rey, siendo maratonista, propuso un proyecto de grado en su universidad para manejar competencias de programación. Mm. Entonces, Iván, que tiene ahora una empresa dedicada a ese negocio, trabaja con Juegos Olímpicos y con cosas así. O sea, eh, el software que manejó el Campeonato Mundial de la FIFA Sub-20 que se hizo en Colombia de fútbol, es es de INP, y nació en maratones de programación y resulta contratando a un programador maratonista consagrado como Marlon. Perdón por la Claro, pues interrupción, tiene el Marlon. perfil para eso. Ujú. Sí, honestamente, entré con relativa facilidad gracias a que pues tenía todo este contexto de maratones de programación. Iván apenas supo que éramos de programación y todo eso, el man creo que me hizo una prueba técnica, pero como por ley. Pero pues él sabía que no, que todo ese tema estaba controlado. De hecho, creo que lo más demorado fue más que todo la entrevista psicológica y todo eso, pero todo lo que era tema técnico, él lo tuvo claro de que no tendría problema. Pero pues bueno, el tema es que si en ese tiempo me tocó conseguir trabajo y ya dentro del trabajo, acabar la tesis, que lo que le digo, ya teníamos acabada. Nosotros con Andrés ya habíamos terminado esa tesis hace un año antes de que pasase todo esto, solo que no la habíamos entregado porque tocaba hacer el documento. Ese documento largo, 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 eso es lo que nos tenía bravos. Y pues nada, apenas yo sé que ya tengo que entrar a trabajar y me piden, pues obviamente yo le digo "Vean que ya estoy básicamente graduado, pues tengo que sacar el diploma rápido. Entonces saco la tesis en un momentito, que esa tesis justo pues como que cuadro con lo que dijo Rafael, y es que nosotros también hicimos un sistema para, pues no logramos hacerlo en práctica, pero con Andrés, que es mi compañero,
que fue mi compañero de tesis, e hicimos un sistema para manejar competencias de maratones de programación, básicamente. O sea, todo un judge en donde usted le subía el problema, él lo resolvía y mantenía un scoreboard y todo eso. Pero además teníamos anexado a eso, como unido, un sistema de Moodle en el cual se manejaban clases y grupos, artículos. Entonces un profesor podía armar una clase con sus Una estudiantes y comunidad. todo eso. Ajá. Él armaba clases, tenía como para dejar tareas, para dejar lo que es, tenía una biblioteca de artículos que se construían con LaTeX y todo súper bonito, pero entonces todo eso se unía con el término en que todos los problemas, digamos que las tareas eran problemas de programación y que se resolvían. O sea, digamos que es un módulo más enfocado a ingenieros de sistemas, pero es para, digamos que sea un tipo de calificación más simple. Entonces el profesor solo tenía como un repositorio de problemas y él, no, vamos a enseñar hoy DFS. Entonces, pues él colocaba su lista de problemas, los asociaba y él creaba competencia interna súper chévere y podía colocar calificaciones y todo eso y mantener a sus estudiantes, colocar posts, o sea, eran dos módulos grandes, lo que era todo lo que era un módulo de maratones y uno de Moodle y se unían bien chévere. Eso fue básicamente nuestra tesis. Muy buen proyecto, Eh, entonces hay que ponerlo a andar, ¿no? Yo no sabía del toca, alcance de ese proyecto. ujú, pues tocaría ver, pues en sí ahí está el repositorio, fue hecho todo en Java Spring Boot con Angular y funciona, pues lo único que le falta es, supongo que actualizarlo porque pues hay muchos cambios y obviamente pulirlo porque pues yo ya hace poquito revisé ese código y honestamente pues se pueden hacer muchísimas mejoras, ya pues yo ya con la experiencia que he ganado en el trabajo. Y Eh, honestamente me pasó lo que refería Manuel hace un rato. Ujú. No, pues es que, no, lo que Manuel decía era que yo no entendí cómo hice esto, pero es que no es tanto como no entendí, sino cómo hice esto tan feo. O sea, es que yo siempre soy muy orgulloso de mi código. Yo digo, no, yo escribo código muy pulcro y todo eso, pero pues yo ahorita miro ese código, yo digo, no, eso se puede hacer con otras prácticas mucho más chéveres. Más que Porque has todo lo que aprendido. son, ujú. Más que todo lo que es temas de patrones de patrones de software y todo eso, que yo en ese tiempo pues tuve mi clasecita, pero pues yo no las aplicaba de forma tan, o sea, ya ahorita uno aplica patrones de forma muy innata, ya uno no piensa, no, pues voy a aplicar un singleton, no, uno lo hace porque ya sabe que ese es el comportamiento que es, como que debería funcionar mejor, ¿no? Y pues, entonces yo creo que sí, sí, eso se podría, sí, sí toca, pero hay que hacerle un refactor fuerte, pero pues la idea está. Y pues nada, esa fue nuestra tesis. Y pues gracias a esa tesis nos grabamos básicamente el 2020, o sea, un año después creo que era mi plan, 2020, no, más 2021, sí, en 2021 nos graduamos un año más porque pues nos comimos un año de matemáticas, que pues lastimosamente ahorita no lo he podido acabar, pues porque ya toca, ya estoy trabajando y pues ya tocaría virtual y pues yo honestamente todo lo que es el tema de estudio virtual no soy como muy, muy fan. O sea, a mí me gusta mucho tener al profesor de frente. Yo soy muy fan de profesores. O sea, yo quedo como encantado de profesores. Como ya he mencionado, pues, tengo varios profesores favoritos. Así, no, pues este profesor, este profesor. Yo soy mucho de profesores. Pero cuando fue clases virtuales, en serio me desanimó. Entonces fue como que no era la forma en la que yo quería entrar. O sea, y más que todo matemáticas, que es algo tan bonito. O sea, no era como que para que me enseñasen con diapositivas. Es que es la cosa. Entonces, pues por eso yo no he podido continuar, pero pues esa pasión nunca se pierde, esa es la cosa. Yo igual sigo viendo, yo sigo investigando y ahorita que llego con la IA, más fácil aún, porque a mi parecer la IA, pues yo lo uso más como un Google más potente. O sea, yo le pregunto directamente lo que quiere y él me da lo que yo quiero. Bueno, Entonces uno investiga muy fácil con eso. Y pues es eso. O sea, ese es todo el tema de graduación. Así fue y ahorita pues ya estoy directamente trabajando. O sea, yo tengo mi título de ingeniero de sistemas y estoy trabajando pues ahorita en INP como ingeniero de desarrollo. Y no sé cómo quieran que ahonde con lo que es el trabajo. No pues sé, sí, yo Manuel, quisiera saber, de acuerdo a la academia, a tus retos, a los maratones, a las herramientas que has utilizado, ¿tienes retos en el trabajo? ¿Usas otras herramientas? ¿Tú mismo las propones? Como eres investigador, pues seguramente tienes una tendencia a tener autonomía e innovación o propositivo. ¿Eso lo puedes manejar en el trabajo? Claro. No, y es que honestamente, pues como ya he dicho, Iván, que es pues mi jefe, él como siempre ha estado metido en maratones, él sabe cómo tocar esos hilos míos
y es básicamente que él sabe qué tareas me van a aburrir y cuáles me van a gustar, básicamente. Entonces, Ok. él, siempre que hay un problema de algoritmos, me lo da a mí. O sea, algún problema que, pues, honestamente, como yo digo, uno no aplica esas cosas tan complejas que uno aprende, pero por lo menos hay momentos en los que uno se puede como liberar un poquito. Por ejemplo, hace poquito me tocó hacer algo que fue hacer un modelaje de unas, como de una herencia de personas y relaciones entre ellas y dibujarlas en un grafo y hallar como lo que es armar los componentes fuertemente conexos, básicamente, para hallar unas relaciones entre unos entrenadores. Pero bueno. El chiste es que, pues, yo dije, uf, qué chévere. Esa tarea la acabé tan rápido que fue muy triste. Pero, pues, o sea, digamos que yo agradezco mucho y es que Iván, a mí siempre me dan tareas, digamos que de mi estilo. O sea, no siempre pueden ser muy Para tu complejas, pero perfil. sí, siempre me da como tareas buenas. Y últimamente me está dando tareas fuertes, fuertes. Pero, pues, digamos que temas de matemáticas no se aplican. O sea, directamente lo más son cálculos simples como promedios, cosas así. Eso sí, ese tema sí es un poquito olvidado en cuestión de laboral. Los temas de maratones, aplico mucho lo que es, pues, a ver, algoritmos no se aplica ninguno porque en sí casi que no se aplican. Lo que se hace es más construir otras cosas, pero lo que yo sí siempre digo y lo que Rebel dice y lo que yo, o sea, yo soy un- bueno, un problem solver, es que resoludor como bueno, un Sí, problem solver, yo me llamo. O sea, ese es lo que yo digo. O sea, ustedes a mí colóquenme lo que sea, a mí no me importa en qué lenguaje, no me importa en qué framework, yo lo soluciono. O sea, mucha gente se mata la cabeza que no, o sea, hay que aprender este lenguaje, no, que hay que aprender este framework, ay, no, que ya llegó uno nuevo, no, yo digo, no me importa, o sea, a mí ustedes, ¿qué necesitan? Y yo se lo soluciono, así sea o sea, con lo que quieran. Si ustedes me dan un nuevo framework, pues lo aprendo un momentito y ya. O sea, digamos que yo nunca me nombro como yo soy programador de Java, yo soy programador de esto, no, yo resuelvo problemas. Eso, o sea, a mí colóqueme lo que toque. Y pues eso es lo que más me ha dado beneficio en la empresa. Yo siento que Excelente. yo en la empresa a Muy mí me bien. aprecian mucho por ese tema. O sea, Iván sabe que para mí yo soy el que resuelve, básicamente. Digamos que el tema en INP es un software muy, muy grande, entonces requiere mucho trabajo mental el intentar solucionar un problema porque hay que pensar en muchas cosas que se podrían afectar. Entonces ahí es donde digamos que ahí es donde es lo que me gusta porque es como que me mantiene intelectualmente ocupado. Claro. Entonces es eso. En la empresa eso es lo que me ha mantenido como que por lo menos, o sea, hay veces que me dan tareas tipo, bueno, hay que editar un HTML, hay que agregar estilos en cierto sitio. Y yo, bueno, toca, porque pues, o sea, eso sí, yo nunca soy como de pelear, yo, si toca, toca. O sea, y también yo ya perdí mucho orgullo en cuestión de si tengo algo mal en el código, yo no peleo jamás, jamás. Tengo algo mal, listo, lo corrijo. Si le encuentran algo, yo lo arreglo. Yo nunca me pongo a pelear si esto está bien o esto está mal. Ujú. Entonces, todo ese tema digamos que me ha ayudado a crecer mucho. Y pues, a ver, lo que es ahorita temas más actuales de modernidad, que pues literal lo que es el boom de ahorita, las IAs, Sí. como les dije, yo los uso con Google, yo me vuelvo loco, o sea, eso a mí me arregló mucho porque yo ya, o sea, no me acuerdo cómo se llama el término, pero que se llama como Googling o algo así, que es básicamente buscar en Google, o sea, saber buscar en Google, porque mucha gente, pues, Googlear. no tiene, sí, no tiene ese como talento, que fue lo que ayudó mucho en toda mi carrera, digamos que uno saber dónde buscar y cómo buscar. Pero ya eso la IA lo soluciona más fácil porque pues uno le dice perfecto, es exactamente lo que quiere y él se lo da a uno. Digamos que en ese tema no me he sentido tan amenazado porque la IA puede ser muy fuerte en lo que quiera y puede generar mucho código y todo, pero lo que decía Manuel, eso no, o sea, uno ya trabaja sobre un código muy, muy, muy grande, ya cosas ya fuertes, o sea, que el código es que, aunque esa IA lo analice, porque hay unas IAs que analizan proyectos, les va a costar mucho porque es mucho de contexto, o sea, ya empiezan muchos temas que no tienen nada que ver con la forma en la que está hecho, sino la Sí. forma en la que uno lo quiere hacer. Entonces, Ujú. yo no me he sentido amenazado Curioso. en absoluto por eso. De hecho, yo lo uso es como tremenda herramienta. Uno ya sabrá, o sea, muchas veces uno se le olvidan cosas demasiado básicas y esa es la solución perfecta para eso. Entonces, yo creo que
por mí ese tema de las IAs es algo que es simbiótico, Me gusta. no nos corrige. En términos de tu profesión, ya has sido maratonista y entrenador, entiendo. ¿Y profesor también en el poli, creo? No ha querido. Ah, por eso, pero, y la pregunta Monitor, es eso, ¿por qué? Bueno, a mí me parecería aprovechar mucho tus conocimientos en el tema académico, porque es que transferir ese entusiasmo, motivación, metodologías, creo que vale la pena si fuera una cátedra. Es que creo que esos son perfiles que hay que jalar un poquito, así sea temporal para la academia. Es que ¿Tienes? Yo estoy no, convencido de lo mismo. Ahí, llegará. es que simplemente, no sé, yo no, o sea, yo siento que lo que yo le puedo enseñar a los muchachos, ellos ya lo pueden saber por sí mismos. O sea, yo no siento que pueda dar un tema muy específico. O Yo sea, no le sé, entiendo cuando, eso, Porque tú te educaste así, pero no todos son así. Aunque sea la energía, lo que les puedas transmitir pero, Sí, precisamente para que despertar en ellos todo eso que seguramente no se les ocurre y no lo hacen. pero puede tener un problema como le pasó al actor Angarita. ¿Ustedes saben quién es Angarita? Un actor de edad, es buenísimo, sí, 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 Angarita sí, es de sí. los mejores. Sí. ¿Y Y qué le le dieron pasó a él? un trabajo en una universidad para dar clases de actuación. Y en una entrevista le dijeron qué es lo más terrible que le ha pasado en la vida. Digo, pues que una universidad me contrató para dictar 16 clases en un semestre de actuación. Y yo llegué a la primera clase y a la media hora yo ya les había dicho todo lo que yo sabía. ¿Sí? ¿No? Y entró en angustia existencial. Claro. Entonces, no necesariamente, bueno, es tratando de entender, ¿no? Una Sí, persona no. como humano que necesita solucionar, ¿no? Seguramente enseñar el proceso, eso requiere Hmm, otra capacidad o como lo La queramos llamar, estructura ¿no? mental. sí, es Bueno, que eso es, o sea, como pero, a mí me pero, enseñó, pero por lo menos lo queremos vincular para algún día, digamos, en nuestro último chat, sí estaba la idea de, bueno, necesitamos que entonces haga coaching de algún equipo. Sí, por lo eso puede ser menos otro una cosa tema. así. Sí, o sea, ya hacer coaching es otra cosa. Es que yo, por ejemplo, dar clases, pues yo lo hice en el colegio, pero es porque eran pelados que ellos sí, yo estoy seguro que no sabían muchas cosas, o porque era un tema nuevo, entonces yo estaba seguro que no lo sabían. Pero ya digamos que hacer, por ejemplo, que me han propuesto que dé alguna clase simple en un campamento, pues yo digo, es que ya todos son muchachos de programación, y yo digo, no, fuerte. Coaching puede ser, coaching puede ser, pero pues lo mismo. A mí me, a mí me da cosa de que cuando ya el muchacho ya sepa un poquito más que yo, pues ya qué hago. Ya como que, No importa, eso se No puede dar, pero importa, qué no rico no importa. poder Todos transmitir un siempre poco saben, más a otros. eso es Mm. lo pero más bonito, que al final sepan más que uno. le acaba de pasar una cosa terrible. Acaba de dictar una clase de hora y media. Ah, sí, hoy, claro. Acaba de dictar una clase de hora y media. Ah, Y nos Entonces sí, la dejó claro. idea, boquiabiertos, sí, señor. Sí, no, nos dejó pero pues, boquiabiertos, nos enseñó de todo. la idea pero no es porque, solamente la programación, sino el de estilo de vida, de Sí, las pensamiento. metodologías y todo eso. mira que nos pusiste a pensar a todos, nos dejaste Sí, sí. enseñanzas aquí muy importantes. No, yo creo que pocos inician con un propósito tan efectivo y con una metodología tan eficiente. Y es que si no lo puedo hacer, lo investigo, lo trabajo y lo soluciono. Y eso estuvo marcado desde el principio, no es que tú abandonaste nada. Entonces Bueno, eso es fantástico. antes de darle la palabra a nuestro maestro de conclusiones, ¿sí? Quiero comentar rápidamente, Marlon, lo que tú nos contaste. Hay un héroe que es tu papá, Sí. ¿sí? Una figura, una imagen. Una figura que Marca su tiene vida. libros de filosofía, de matemáticas, de poesía, le robó un libro y ahí comenzó un proceso de vida. Eso es muy interesante, ¿no? Un jovencito niño que comienza a trabajar en Pascal, muy interesante eso, y no en ofimática propiamente dado. Sí. Nos gusta mucho la admiración de tus profesores, ¿sí? Con Edwin Niño, por ejemplo, que fue muy importante, ¿sí? Que según tengo entendido, marcó algo. Y ahora hago una mención de ese respeto por los profesores tan importante. Había un profesor que no te acordaste el nombre que enseñaba muy bien cálculo, pero entendí que tenía una Harley
Es barbado, bien barbado y tiene una Ah, Harley, entonces, sí, aquí yo yo anoté el que, rojo, entonces no me Estoy haciendo equivoqué. memoria y en un momento yo sé que en algún momento te tengo el nombre porque Bueno, Pero no es Niquefa, no, 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 Nikefa porque no, Niquefa de también Nikefa sí me tiene acuerdo, su buena moto, ¿no? Nikefa fue también un profesor chévere, sí, pero no, yo recuerdo que él era algo como que tenía que ver con la nacional, o sea, como que no era un profesor de planta, eh, y en ese no, momento no era de planta, pero de hecho yo de aquí a 5 minutos tengo el nombre. ok, Me acuerdo del pero nombre. fue un comentario muy de joven, del joven, digamos, ¿no? Tenía una Harley, tenía barba y era un gran profesor de cálculo. Suena, Interesante un estudiante que le molesta que le quiten materias y que le pasen a 4 años la carrera, ¿cierto? Porque le quitan el deseo de aprender. Eso es muy importante. Nos gustó mucho la programación dinámica como un pensamiento, ¿no? Es un concepto elevado, digamos, de ver las cosas. Em, el encontrar que otras personas brillaban por estilos que no eran los tuyos, ¿no? Compañeros que se van a hacer cosas que a ti no te interesaban hacer, pero que entendías eso. Muy curioso cuando dices que no eres sociable, porque aquí has demostrado una gran sociabilidad, sí, ¿no? Pero quédate con la idea de que no eres sociable, pero No, sigue siendo, que se la quite tal para dar como que más. es, se la quite pero porque sigue es que, siendo tal como es que el resultado al final es que sí eres sociable, ¿no? sí, Me gustó Qué mucho una eso lindo. frase la de comprendo. profes para pensarla, que ojalá hubiera maratón de profesionales. Ahí queda en Lo el hemos aire, pensado. ahí queda en el aire algo que puede ser interesante. Y finalmente, dos cositas. Le gusta lo presencial por la presencia de los profesores. De tal manera que no vamos a reemplazar a los profesores por robots ni por plataformas. El tema humano visto por un muchacho pues, de esta juventud, que es también muy interesante. Y lo último, me encanta que Google y cuál IA y que todo ChatGPT y ya se acabó, todavía no hay nada más que hacer. Eso es importante porque hay una disertación muy fuerte sobre eso, ¿no? Esas son algunas cosas que vimos que nos enseñaste en esta clase que acabas de dictar de hora y media. Y le doy la palabra ya a Rafa o a Edgar a ver si nuestro A máster en Kevin, conclusiones habla. Pues nada, yo invitaría a Kevin a una rápida sí, reflexión a una la que reflexión o una pregunta. nos tiene acostumbrados a esa reflexión de cierre. Bueno, digamos que la reflexión de esta vez creo que está compleja porque todos reflexionaron, todos sacaron algo de Marlon. Pero digamos que sí me llevo eso de lo de estar investigando, como que a veces tomamos ya es como la universidad como un paso más y no nos damos cuenta que es ahí donde cogemos esa habilidad, ¿no? Esa cosa que decía el profe Rafa también de yo se lo dejo al estudiante que él mire cómo solucione. Y eso creo que es de las mejores enseñanzas que nos pueden dar también, el aprender a ser autodidactas de alguna manera, al buscar cómo solucionar algo por nuestra cuenta. Y esa es creo que una de las principales habilidades que tenemos nosotros como ingenieros de sistemas. Y, y, y ya también, no sé, yo lo siento que sí, o sea, que lo que él decía de que era poco sociable, no veo de dónde, pero muy chévere que todo lo que él pues contó y nada, pues, ojalá me gustaría guardar tu contacto algún día para ver qué se puede hacer más adelante también. Bueno, Fíjate el tipo de empatías que generas. Nunca había escuchado a Kevin en una de estos cierres pedirle el contacto a alguno de nuestros entrevistados. No lo había hecho. Y Eso es eso es importante. muy importante, muy interesante. Entonces, Entonces, cierra, Rafa, sigue, Rafa. nada, pues Marlon, muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio. Ha sido un espacio para nosotros, creo que para todos, absolutamente revelador, eh, muy grato. Y para que lo tengas presente, creo que te refieres al profesor Raúl Piñeros. ujú, sí, 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 profesor Raúl. Ujú. Raúl, listo. El de la Eh, Harley, el de la Harley, el de Raúl Piñero, yo el noto de la barba porque larga.
Entonces, Bien, Rafa. la memoria a veces ayuda. Eh, pero entonces, gracias por este espacio, gracias por dejarnos entrar en tu vida, dejarnos entrar en la vida de ese niño, de cómo lo recuerdas, porque justamente el pasado es algo que uno construye y reconstruye. Uno dice, el pasado no se cambia. Justamente el pasado es lo único que uno puede cambiar porque lo va recordando de maneras distintas. Entonces, gracias por compartir con nosotros esa historia, una bellísima historia. Y, y bueno, adelante, te estaremos haciendo dos cosas. Hay un compromiso que tenemos con todos. Uno es contarles cuando sigamos avanzando las versiones finales de los documentos y de este gran proyecto. Y dos, que también hemos pensado en tener unos foros compartidos, es decir, seguirás teniendo información de en qué vamos con este proyecto. Creo que nos has dado una lectura muy distinta a todas las que se nos han presentado antes. Y nada, muchísimas gracias a todos, Beatriz, Manuel, Edgar, Kevin y evidentemente Marlon. Una tarde maravillosa. Gracias a Muchas ti. gracias. Sonrían Foto, para la Kevin. foto, pues, la foto del Ay, la cierre, foto, sonrían una bien simpática. Kevin también toma, yo tomo y todos. Todos, foto de todos. Listo, muy bien, yo ya la tomé. Listo. Muchas gracias, Beatriz. Yo también. Marlon, Vale. mucho gusto. Bueno, Entonces, Un feliz abrazo. tarde para todos. Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a bueno, ti. Bueno, gracias a ti por todo lo que hiciste. gracias por todo. Mucha suerte y éxitos, ¿no? Sí, mucha suerte. Aquí lo vamos a invitar un día de estos también a unas charlas de los jueves que damos de actualización para la comunidad. Sí, ¿Está bien? sí. Lo podemos llamar disertación de un insociable. 3 horas. No. Vale. Bueno, Un abrazo, que estén muy bien. Bueno, chao, muchas nos gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego.